Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pasaba por aquí para saludarlos, para compartir algunas breves cosas de hoy. Luna llena, el Vesak, luna llena, eclipse, portal 5. Se juntó todo. Bueno, quería comentarles algunas breves cositas. Voy a dejar esto grabado. No avisé ni nada del live, simplemente quiero dejarlo grabado acá. Quería traerles algunas cosas sobre la fecha de hoy, el Vesak, que es lo que se recuerda. Eh, Hay un registro en Oriente, en la cuenta lunar, en donde había un registro de que en la luna llena de Tauro, ¿sí? La luna de Escorpio, que cae en el periodo Tauro, fue la luna en que el Buda Sakyamuni, nació en esa luna. 35 años después se despertó y luego en la misma luna a los 80 años murió. Muy curioso, ¿no? Que se sincronizaron los tres momentos más importantes de su vida en un, en un momento, ¿no? En una misma luna. Eso es lo que se recuerda hoy también, además del eclipse y que justo es portal 5 del 5. Y está bueno recordar algo. El Buda Sakyamuni, que era el príncipe Siddhartha Gautama, él no promulgó ninguna religión, ni ninguna escuela, ni ningún sistema, ninguna estructura. Simplemente él accedió a ese estado de conciencia que se llama despertar, o iluminación, o liberación, y luego comunicó su proceso, ¿sí? Luego, a partir de él, sí vinieron religiones que trataron de sistematizar y darle una estructura a todo eso, pero en ningún momento él promulgó ninguna religión. De hecho, más bien, si podemos verlo desde un punto de vista un poco más amplio, todo lo que él transmitía se aplica a una espiritualidad libre. ¿Mm? Por ejemplo, habían cosas que el Buda, el príncipe Gautama, luego de haber experimentado los extremos, porque por haber nacido en la nobleza se había criado, digamos, con todas las comodidades. Entonces, al principio, en la primera etapa de su vida, había sido indulgente a los sentidos. ¿Mm? Y luego, en la búsqueda, se fue del palacio y hizo la otra polaridad, que experimentó el ascetismo. Tuvo prácticas ascéticas. ¿Mm? De ahí deriva que después él encuentra como un equilibrio, como que lo que realmente funcionaba para el proceso de liberación era el camino medio, el punto medio, porque experimentar los extremos lo único que hacían era incrementar la dualidad. Eso es una, ¿no?, de las tantas cosas. Pero hay algo que él mencionaba también muy curioso, que decía que habían 5 cosas que no convienen hacer. No decía que estaba prohibido ni que estaba mal, decía que no conviene. Al menos si estás en un sendero, ¿no?, y querés como trascender. Esas 5 cosas que él decía que no convienen, suenan bastante lógicas. Decía: no matar, no robar, no mentir, no intoxicar el cuerpo y no hacer mal uso de la energía sexual. Es bastante lógico, ¿no? Por supuesto que las religiones después con eso armaron una estructura, igual que pasó en el cristianismo, que también armaron una estructura con ciertas normas de moral, ¿sí? Pero si vamos a la esencia de las cosas, este avatar y todos los avatares que realmente dejaron algo importante para la humanidad, ¿sí?, como mostraron su propia huella, digamos, en el camino, siempre hablaban de forma genérica las cosas, algo que se pueda entender en cualquier contexto
cultural o en cualquier época. Y creo que con eso también pasa lo mismo con la historia del Buda. Cuando uno ve la historia de él, básicamente hizo su proceso y luego compartió desde el estado de conciencia en el que estaba. En ningún momento se puso a promulgar ninguna religión o ninguna estructura rígida. A veces querer poner el espíritu en una estructura rígida no funciona. Por eso las religiones cumplen cierta función de llevar en el tiempo la información, de alguna manera, por así decirlo, pero siempre como que se quedan cortas, ¿sí? Porque cada persona, el camino de cada persona es propio. De hecho, una de las cosas que decía el Buda Sakyamuni era que nadie podía hacer el camino por otro. Cada persona tenía que hacer su propio camino, experimentar su propia experiencia. Y mucho del lenguaje que hay en el Dharma entendido como una transmisión de seres que se han despertado a lo largo de la historia y que han dejado ciertas señales, ciertas huellas para comprender más, ¿sí? Para que las personas también tengan cierta información que les ayude a avanzar, ¿sí? En el propio camino, más allá de que cada uno tenga su propia configuración. En el Dharma esa transmisión tiene como un lenguaje específico, ¿sí? Muy conectado a las tradiciones, a la poesía, ¿sí? A ciertos aspectos culturales. Pero para los que están en la esfera galáctica, por así decirlo, los que están como manejando esos códigos, si se ponen a buscar ahí también van a encontrar que es lo mismo. Esto que ahora se le llama la Matrix, esa cosa como que falla, ¿sí? Como que hay algo que podemos ver que no está bien y tratamos de encontrar qué es, ¿sí? Que le dicen Matrix, era lo que le decían Samsara. Y eso que también le llaman como salir de la Matrix, bueno, claro, eso es el despertar, ¿sí? El poder como trascender ciertos sistemas de creencias que mantienen limitado al ser. Por eso, si bien todo eso es milenario, es actual. Es ahora también. Lo mismo también a veces cuando se escuchan mensajes de seres de otros planos, ¿sí? De planos de vibraciones más elevadas, van a ver que muy rara vez dirigen un mensaje a una persona específica o a una cuestión específica, sino que casi siempre hablan como en términos generales. Porque claro, en esos planos de conciencia, el tiempo es otra cosa, es más atemporal. Aquí en la experiencia humana, la mente humana, en la vivencia contemporánea, por así decirlo, 3D, se identifica con una concepción lineal del tiempo. Pero en otros estados de conciencia el tiempo es otra cosa. Por eso les digo que esa información que dejó el Buda Sakyamuni es totalmente actual, incluso para que cada uno lo pueda aplicar a su propio sendero, incluido por ejemplo las técnicas de meditación también, porque básicamente el humano sigue siendo el mismo, el diseño del humano sigue siendo el mismo, si bien con el tiempo va cambiando un poco, sigue siendo el mismo, el humano. Biológicamente va avanzando poco a poco. A veces hay algunos avatares que sí dan un avance, se adelantan un poco al colectivo, pero luego el colectivo del egregor humano va poco a poco. Aunque estemos ahora también en un momento bisagra de salto de conciencia, claro, también se está acelerando todo eso, pero cada uno recorre su propio sendero a sus tiempos. Sí hay que meterle, ¿eh? Hay que meterle porque la que está saltando ahora es Gaia. Gaia es la que está ascendiendo. Entonces por eso ahora toda esta información que hay es para que acompañemos ese proceso.
en cuerpo físico, sin desencarnar. ¿Mm? Así que bueno, esto quería compartirles, les voy a dejar esto grabado para, bueno, para estar presente ahí, para acompañar de alguna manera hoy, en este día. Y recuerden que hay una conexión entre el pasado y el futuro. Todas las cosas milenarias que ustedes sientan que tienen un valor, lo pueden ver desde la óptica galáctica también. Y viceversa. Y viceversa. Porque cuando se habla de razas galácticas, también se habla de la historia de la Tierra, del pasado de la Tierra. ¿Mm? Son estados de conciencia. Incluso en todas esas razas galácticas hay diferentes niveles de conciencia, igual que en la humanidad. En la humanidad hay diferentes niveles de conciencia. Y en la humanidad han estado esos avatares que han dado un paso adelante y han dejado ciertas huellas, ciertas señales en el camino, como diciendo, esto me funcionó. Y específicamente a los que se remiten más como al Dharma, luego del despertar, el Buda Sakyamuni en su total omnisciencia, todo lo que él transmitió, los seres que estaban alrededor hicieron un registro. Cuando se dieron cuenta que él hablaba desde otra comprensión, empezaron a registrar que todo eso que quedó escrito son los sutras. Son los sutras. Que incluso hay un sutra, el Kalama Sutra, que el Buda decía, no crean en todo lo que les digo simplemente por simpatía o respeto, ¿sí? Sino que él decía que pasen todas las enseñanzas por el propio filtro personal, ¿sí? Por la propia experiencia. Luego del sutra, todo lo que es el trabajo en energía es lo que se llama el tantra. Todo lo que tiene que ver luego con el trabajo de la energía, ¿sí? Y que ahí está también, hay enseñanzas del Buda Sakyamuni, hay enseñanzas de muchos maestros, ¿sí? Y si bien siempre hay información mezclada en todos los ámbitos, cuando ustedes van a buscar las fuentes verdaderas están. Las fuentes verdaderas de la información está. Eso es importante, para no perder tiempo. Porque también se ha dado, puntualmente en esta época, que hay mucha sobreinformación, incluso mucha sobreestimulación de los sentidos. Imagínense que en su época el Buda Sakyamuni, hace 2500 años, decía, presten atención que acá hasta los propios sentidos los pueden engañar, la vista, el oído, el olfato, ¿sí? Como que a veces uno puede percibir algo de manera errónea y ahí generar una idea errónea de las cosas, ¿sí? Imagínense hace 2500 años que el entorno era mucho más natural, el avance tecnológico era como muy incipiente todavía. Bueno, imagínense ahora con la cantidad de estímulos que hay. Por eso es un desafío estar en esta época, pero sí tenemos toda la información disponible para los que deciden transitar su sendero de despertar, de liberación. Eso es real, eso existe. Les mando un abrazo muy grande. Nos vemos la próxima.